saludamos al licenciado Henry Yanes Suárez. Él representa al colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es el principal promotor y mentalizador de lo que ha sido iniciativa popular normativa que fue tratado ya por la Asamblea y que va en la forma de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Social a manos del Presidente de la República. Licenciado Yanes, hemos conocido ya su punto de vista expresado a través de las redes sociales y medios de comunicación sobre su decepción en cuanto a lo que sucedió en la Asamblea. Pero hay críticas como la de Augusto de la Torre, que señala que este proyecto no buscaba en realidad o no presentaba una figura para garantizar la sostenibilidad de los fondos de IES en beneficio de los ecuatorianos y que tenía puntos conflictivos con los cuales no estaba de acuerdo Augusto de la Torre y la comisión que estudió las reformas al IES y que emitió un informe en el marco del gobierno de Guillermo Lasso, en el sentido de que se haya pretendido convertir en banca de primer piso al BIES, así como intentar lograr que el Banco del Pacífico pase a la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como unos pocos antecedentes de este grave y complejo problema y además de los últimos acontecimientos de la Asamblea, quisiéramos escucharle. ¿Qué es lo que piensa usted luego de lo que ha sucedido? Sí, bueno, yo lo he escuchado a Augusto Latorre de estas declaraciones en la radio. Hoy no lo escuché, pero entiendo lo que dijo. Sí, fue el día de ayer en todo También, caso. sí, y también también lo he escuchado a Pablo Lucio Paredes, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos dicen que este proyecto no mejora la situación de sostenibilidad financiera o económica del Seguro Social. Y uno, digo, para opinar por respeto a la opinión pública, tiene que ser responsable y leer los antecedentes, ¿no? El marco jurídico, el contexto en el que uno está desarrollando estas cosas para poder opinar. Mire, yo le digo con el debido respeto al economista de la Torre y a Pablo Lucio Paredes, la Constitución, cuando se trata de una iniciativa popular normativa, y las leyes, son 3 leyes, Código de la Democracia, la Ley de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana prohíbe de manera expresa que los ciudadanos impulsen proyectos de ley de reforma tributaria o que causen incrementos al presupuesto general del Estado o que afecten la división política territorial del Ecuador. Entonces, bajo lo que dice Pablo Lucio Paredes y el señor economista Augusto de la Torre, entonces al incrementar nosotros, digo usted, el pago de pensiones, ¿no?, que es lo que quieren, el aporte de los afiliados al Seguro Social, no de pensiones, sino el aporte de los afiliados al Seguro Social, que ellos quieren al 30%, ¿no? Sería un proyecto que lo hubieran votado de seguida al tacho de la basura porque infringe la disposición de la Constitución, porque el Estado es empleador. Y el Estado, al incrementar el pago de sus aportes como empleador al Seguro Social, la consecuencia es de que va a causar un mayor gasto al presupuesto general del Estado. Entonces esa no es la explicación, o lo que dice el economista Walter Spurrier, un veto total. Igual, no ha leído la Constitución y la ley. El presidente de la República no puede vetar totalmente el proyecto de ley, lo puede enmendar. Entonces hubiese yo respaldado lo que dice el economista Walter Spurrier si él, habiendo leído la Constitución y la ley, que le pida al presidente de la República que enmiende el proyecto, estuviéramos juntos, ¿no? Porque la Asamblea Nacional distorsionó. Nosotros en el proyecto de ley, como usted sabe, Gustavo, 2 objetivos extremadamente claros para que nos entienda incluso un niño de escuela. El uno es la propuesta nuestra fue modificar la composición del Consejo Directivo de IES. ¿Para qué? Para que los afiliados y los jubilados tengan una mayor representación en el Consejo Directivo de IES. Ese fue el principal objetivo. Y el segundo objetivo es definir líneas de acción para que el Estado pague esa enorme deuda que tiene con el Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque el Estado no tiene plata en efectivo, no tiene liquidez para pagar esas obligaciones que superan los 10.000 millones de dólares.
Y entonces, claro, nosotros, la Constitución partimos para, en el caso del Banco del IES, como por lo que dice el 308, de que el Estado es el que autoriza el funcionamiento de entidades financieras públicas y privadas en el mercado nacional, sean bancos, cooperativas, lo que sea. El 308 de la Constitución. Es que el correísmo, que es el que se opuso, él lideró todo esto para echar abajo, es de que él dijo que de la disposición 22ª, la transitoria de la Constitución de la República, expresamente dice que el Banco del IES es un banco de inversión y no un banco comercial. Claro, ellos lo pusieron así, porque no quisieron que el Banco del IES sea un banco que compita con la banca nacional. No sé a qué acuerdos y pactos tuvieron con la banca nacional, pero ellos se opusieron. Ellos fueron los que se pusieron. Por eso que está en la disposición transitoria, en la Constitución inventada por ellos, ¿no? Ya. En la segunda En todo caso, esas reformas no pasaron, licenciado Yanes. No pasaron, pero también el país tiene que saber, los medios de comunicación tienen que saber, usted, Gustavo, tiene que saber quién se opuso. La Revolución Ciudadana. Si no, vayan a las actas de la comisión del 8 y 9 de marzo y consíganse el audio de la comisión para que vea cómo ellos propusieron y votaron. Entonces, informe que se aprobó en la comisión es lo que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, ahora, liderado la Asamblea Nacional con la Revolución Ciudadana. Vayamos a un tema no menos importante, que es parte de lo mismo, el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Augusto de la Torre decía en estas últimas declaraciones de que el proyecto, tal como estaba, no aportaba, y el proyecto, tal como quedó, genera confusión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo quedó esto de las elecciones del directorio del IES y del BIES? ¿Cómo contribuye o contribuirá esto a un mejor manejo del IES? Pues la intervención que ha tenido el Ejecutivo históricamente a través del representante del Ejecutivo, que se convierte en el presidente del directorio del IES, tiene facetas. Está muy bien el tema del control del Estado ecuatoriano sobre esta entidad que es fundamental para los ecuatorianos, a diferencia de que, por ejemplo, pueda ir a manos privadas como fue el Seguro Social en Chile. Pero se ha presentado históricamente un conflicto de intereses muy claro en el manejo de sus fondos. Todos los gobiernos, desde que tenemos uso de razón, han utilizado como caja chica al IES, caja no tan chica. Realmente ha sido una fuente de abastecimiento de fondos de los cuales ha echado mano históricamente el Ministerio de Economía. ¿Se soluciona en algo esta situación, que es también parte de lo que entendemos el proyecto que usted ha impulsado o pretendía? Bueno, esperemos que el señor presidente de la República se pronuncie, ¿no? Porque el proyecto no puede ser, según la ley, rechazado. Entonces no lo puede rechazar. El artículo 8 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los proyectos de iniciativa popular normativa no pueden ser rechazados ni por la legislatura ni por el gobierno. Entonces, lo que lo puede el gobierno es enmendar. Lo segundo, usted insiste en el tema que dice Augusto de la Torre económico. Nosotros no podemos meternos en el campo económico. Estamos impedidos constitucionalmente y por ley. Y eso lo entiende un niño de escuela. Entonces, insistir en lo mismo y hacerse eco de eso, de que nosotros teníamos que señalar la solución económica, o sea, no sé cómo hacerse entender. Ya. Sí, Como decía un periodista mexicano, tampoco le entiendo exactamente qué es lo que nos está diciendo, si me explica mejor, licenciado Yanes. ¿De cuál no entiende, mi estimado Gustavo? Del tema económico, de qué es lo que no pueden o no pueden hacer. Ya le dije, Gustavo. Nosotros no podemos meternos en tema tributario. Y usted sabe que el Estado recurre a los incrementos de los impuestos para financiar el tema tributario no le he propuesto. He hablado del tema de manejo del IES, de la conducción a través del Consejo Directivo con un presidente que viene de un nombramiento directo del Ejecutivo. Ese tema es del que le he propuesto. Ningún tema tributario. Ya, pero usted No. Usted me dijo que Augusto de la Torre, no estoy diciendo que usted. Usted me dice que Augusto de la Torre, que el proyecto de él, si no, vuelva a repetir la pregunta que me dijo. Usted me dice, el economista Augusto de la Torre dice que este proyecto no soluciona económicamente el problema del Seguro Social. Nosotros no tenemos atribuciones, Gustavo.
No tenemos atribuciones constitucionales y No, legales pero es que el para problema, hacer eso. perdóneme, solamente para poner claro para usted, para nuestros oyentes, licenciado Llanes, allí de lo que estamos hablando es de la sostenibilidad, de la sustentabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la situación actuarial de su futuro, pues se ha hablado mucho de que se encuentra ingresando en una situación que podría significar la desaparición del sistema de salud, del sistema de pensiones. A eso nos estamos refiriendo. No sé si estamos sintonizados en esto. Ya, pero eso no es atribución nuestra. No, porque yo no soy dirigente, yo no soy directivo del Consejo Directivo del IES. Por supuesto que no lo es. Estamos hablando del sistema, de la forma en que queda conformado para para posibilitar un manejo más adecuado del IES en este sentido. Y entonces dejemos el tema económico aparte porque no nos vamos a entender. Ya, no nos vamos a entender. Ya. El que en el caso de la gobernanza, que era el primer objetivo, como usted sabe, quien lo ha llevado al borde del abismo al seguro social es el Estado. La pregunta es, ¿queremos que el Estado, el gobierno, siga manejando hasta que lo pueda hacer colapsar al seguro social? De la manera como lo ha manejado como un botín político, de la manera como lo ha manejado el seguro social al vaivén de la oferta electoral, no el Estado, sino los gobiernos, al vaivén del clientelismo político. Ya, allí estamos hablando de lo mismo. Esto es lo que le planteaba, quizá con otras palabras. Y quizás, licenciado Llanes, aquí es importante tener un análisis respecto de la propuesta que ustedes hicieron para la conformación de los directivos, tanto de el IES como de el BIES, y cómo quedó luego de la reforma que fue aprobada en la Asamblea Nacional y que deberá pasar ahora a manos del Ejecutivo para su observación, para sus observaciones o revisiones. Realmente la composición que ustedes propusieron no fue acogida, y la titularidad de estos directorios o las presidencias de estos directorios igual queda en manos del Ejecutivo. Así es. Buenos días, estimada Rosana. Mire, el principio fundamental de un seguro social no es para proteger al Estado, no es para proteger al gobierno, no es para proteger a los empleadores, es para proteger a los trabajadores y para proteger su salud, para proteger la jubilación, para atender los riesgos del trabajo. Entonces, partiendo de ese principio y del 372 de la Constitución y del 371 de la Constitución, que no lo voy a repetir por asuntos de tiempo, y de la sentencia de la Corte Constitucional, nosotros actuamos con responsabilidad. Entonces dijimos de que se conforme un consejo directivo del IES no por 3 miembros como es ahora, sino por 5 miembros. Que 3 millones de afiliados activos elijan a sus 2 representantes, y que los 660,000 que son ahora elijan a su representante, con lo cual habrían 3 votos de los asegurados, ¿no? Al seguro social. Y habría y tendría el gobierno su representante, que nosotros le planteamos que lo designe el ministro de Trabajo, y un representante de los empleadores. Entonces le cambiamos la gobernanza. ¿Por qué es la gobernanza? Ya, pero ahí también permítame añadir allí, licenciado Llanes, un punto fundamental: la forma sobre cómo elegir al presidente del Consejo Directivo del IES. Así es. Nosotros, ¿qué proponíamos, Gustavo? De la manera más transparente, y de buena fe, respetando a la opinión pública, a nuestros medios de comunicación y a nuestros periodistas del Ecuador. Máximo respeto para ellos, ¿no? Diciendo las cosas directamente y con mucha transparencia, ¿no? Nosotros propusimos que los 5 miembros, ya, sean ellos los que elijan al presidente y al vicepresidente. Mire, Gustavo, que inclusive podía recaer en el propio delegado del gobierno o de los empleadores. ¿De qué dependía? De que de los 5 que se conformen tengan el mejor perfil, el mejor conocimiento, ¿no? Para entonces sean ellos los que dirijan el seguro social, o de los afiliados, o de los jubilados, ¿no? Por eso no lo hicimos que por ley sea un afiliado o un jubilado que elige el IES. No. Que los 5 elijan al presidente y al vicepresidente. Pues, ¿qué hizo la Asamblea? Mira lo que hizo la Asamblea. Por propuesta de la Revolución Ciudadana y también de María Teresa Pasquel, que es del grupo político Construye. Entonces ellos distorsionaron. Entonces dicen que por ley el Estado nombre a su presidente, es decir, rompiendo un principio democrático, que su delegado sea el presidente del Consejo Directivo del IES. Por ley, no por votación. Y luego en el caso del vicepresidente, lucharon a muerte las asambleístas Marcela Holguín
y Joana Ortiz, para que el alterno del delegado del gobierno, ¿ah?, sea que cuando se ausente temporalmente o de manera definitiva el presidente del Consejo Directivo del IES, designado por ley, por el gobierno, para que lo presida este organismo, sea el que lo reemplace, y no el vicepresidente, con lo cual el vicepresidente pasa a ser un pintado en la pared. ¿Y por qué no quieren que el vicepresidente? Porque ellas sabían de que si va a una reforma como la que va, dos de los afiliados y uno de los jubilados, de ley de ahí va a surgir el vicepresidente. Entonces ellas dijeron que no, las asambleístas de la Revolución Ciudadana y María Teresa Pasquel. Ahora, entonces, claro, licenciado Yanes, permíteme hacer una pregunta. Poniendo esta situación en el contexto de la situación actual del país, de los casos que está investigando justamente la Fiscalía, que tienen mucho que ver con la cooptación de entidades, en este caso de control y de la justicia en Ecuador. Yo le pregunto qué preveía el proyecto suyo o qué prevé el proyecto actual, sobre todo el proyecto anterior en cuanto a esta elección de presidente del Consejo Directivo, que es una posición absolutamente clave. ¿Qué preveía en cuanto a blindarse contra una posible cooptación? Que sería algo peligrosísimo que caiga esa presidencia en manos de algún sector político o económico indeseable, como ha sucedido con muchas otras entidades que, reitero, están siendo hoy investigadas en otros ámbitos. No, es que la reforma que se hizo ya en la comisión, en cuanto a esa parte, se la fortaleció. Y así como está, sí, eso es correcto en cuanto a los requisitos. Mire usted, para que un afiliado o jubilado quiera ir al Consejo Directivo del IES, previamente el órgano de control que debe intervenir en la calificación de estos candidatos es la Superintendencia de Bancos. Ya, aparte de otro organismo de control que existe en el Ecuador o en la sociedad ecuatoriana, ya no existe, es la Superintendencia de Bancos. Y por eso que nosotros hicimos una reforma. En el caso de la Superintendencia de Bancos, nos decían en la comisión que estamos redundando, porque ya existe, claro que existe, pero reformas tibias, ¿no? Y nosotros lo que hicimos es que la Superintendencia de Bancos entonces ejerza un control, fiscalización, auditoría. Eso está en el proyecto de ley. ¿Ya? Entonces cualquier persona que quiera ser candidato, sea de los jubilados, de los empleadores o de los afiliados activos, tiene que pasar previamente su calificación por la Superintendencia de Bancos. Segundo. Pero permítame nuevamente poner allí un paréntesis, una pregunta. ¿Y la Superintendencia de Bancos cómo puede evaluar, por ejemplo, el tema de afinidades o representaciones políticas? Me imagino que acudirá a una revisión de su pasado financiero, empresarial, pero nada más. No, la Superintendencia, el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice que por una persona que quiera ser integrante del Consejo Directivo del IES, se tiene que demostrar, ejerciendo la profesión o ejerciendo un cargo directivo a nivel de entidades públicas o privadas, por lo menos 10 años de experiencia. Por lo menos 10 años, ¿no? Entonces, digo usted, hay eso. Luego sucede que por concluir una entrevista, porque me están llamando de otro medio. Luego es de que para ser candidato tiene que contar con el 2% de las firmas del segmento al que pertenece. Entonces, en este caso, es digo usted, de 600. El tiempo apremia para usted y para nosotros también. Lamentablemente empezamos tarde la entrevista y esto no fue nuestra responsabilidad, pero terminemos con esto, licenciado Yanes. ¿Cómo queda esto de la elección del presidente del Consejo Directivo? ¿Será una decisión directa del Ejecutivo? Él enviará una terna, sí. Entendemos. Claro, él va a enviar una terna y quien va a seleccionar de la terna es la Asamblea. Entonces allí rompe la autonomía del 370 de la Constitución. Y eso es correcto, las objeciones, las críticas a eso que hizo la Asamblea. Porque no es correcto. Pero tampoco que el presidente de la República lo nombre al presidente del Consejo Directivo por ley.
Ya. Tampoco, mi querido Gustavo. Licenciado Llanes, para terminar, nuevamente, brevísimamente, en no más de 30 segundos, ¿en qué medida está usted conforme con la forma en que quedó este proyecto que ahora va al Ejecutivo? El segundo objetivo para que el Estado defina las líneas de acción, para que pague sus deudas, la Revolución Ciudadana y la Asamblea echó abajo todo lo que era del Banco del Pacífico, Banco del Yes, ¿no? Que nosotros planteamos que se transfiera acciones, en el caso del Banco del Pacífico y el Banco del Yes, en la banca de primer piso, de acuerdo al 308 de la Constitución, para que capte utilidades, para que capte ganancias, y esas utilidades y esas ganancias las invierta en el mejoramiento de las prestaciones de salud. ¿Podría concretar su respuesta si está gentil? Sí, y luego eso echaron abajo. Pero no quisieron saber nada para que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía. ¿Podría, por favor, responder lo concreto que le había preguntado? ¿En qué medida está usted conforme o inconforme con el proyecto como ha quedado? No, yo no estoy de acuerdo con la forma como se aprobó el proyecto de ley. ¿En absoluto? No, yo no estoy de acuerdo. Bien. Por eso le estoy pidiendo al señor presidente de la República que haga un veto y más bien retome lo que nosotros presentamos en el proyecto original. Bien. Espero que habrá una nueva oportunidad de hablar para tratar tantos otros aspectos importantes. Gracias por haber estado con nosotros, licenciado Llanes. Gracias, mi querido Gustavo. Un buen día para usted. Declaración del licenciado Henry Llanes. Él es el representante del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, impulsor del proyecto que ha sido bastante reformado en gran medida por la Asamblea Nacional y que ahora pasa a manos del Ejecutivo. Son las 8:07. En mi futuro, me veo finalizando el máster que